Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. A quienes nos acompañan por nuestro canal de YouTube, una cordial bienvenida también. Por favor, escríbanos desde donde nos está viendo. A quienes están en nuestra emisora Íntima Devoción Radio, también una muy cordial bienvenida. ¿Tienen la palabra? Lea conmigo, por favor, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Siéntense, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes hoy este tema que he titulado Jesús resucitó. Y aunque muchas personas están celebrando este acto hoy como si hubiese ocurrido hoy a las 6 de la mañana, no es así. Esta resurrección del Señor se efectuó hace mucho tiempo y lo que tenemos ahora es una conmemoración de ese acto que es el más especial. Al leer estas palabras que escribió el apóstol Pedro, me he quedado sorprendido que Dios esta semana haya querido hablarnos con estos tres textos. El pastor, el miércoles pasado, mientras estuvimos en nuestro tiempo de vigilia, también estuvo hablándonos y en su predicación tomó estos textos como referencia para su sermón. Él nos estuvo hablando allí de cómo es esa herencia y esa esperanza viva que tenemos. Nos dijo que esa herencia es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Pero cuando pensaba en estos textos, me pareció importante resaltar lo que dice el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Pero al pensar en la resurrección del Señor, sin duda alguna se hace necesario pensar de manera lógica. Para que haya una resurrección, primero tiene que haber una muerte. No resucita a alguien que está vivo. Y recordaba que cuando yo era niño experimenté un episodio que me produjo mucho miedo, mucha tristeza, mucho llanto, mucho enojo y mucho dolor. Todos esos sentimientos en una acción. Resulta que en esa época no era muy común que uno como niño tuviera un barbero o estilista de predilección. Así que cada ciertos días mis padres iban viendo o mirando quién me podría hacer el corte de cabello. Y este tema del cabello era y sigue siendo muy importante para mí por varias razones. Uno, porque creo que me conviene mucho estar peinado. Miren cómo era mi cabello en esa época. En esa época no había cera, no había gomina, no había nada. Entonces, mientras a uno lo peinaban con el cabellito mojado, eso cuadraba. Con el paso del día, eso parecía como una esponja deshecha. Y así era mi cabello. Y segundo, porque además de lo estético, me impactó tremendamente desde que era niño y comencé a leer la Biblia, que Moisés, el siervo de Dios, dijera que Dios prefiere que la gente esté peinada y que no cumplir con eso de estar peinado produce la irritación del Señor. Usted dirá, ¿a Dios le importa que uno esté peinado? Pues sí. En Levítico capítulo 10, versículo 6, la Biblia dice, luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos,
Así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Así las cosas, yo mismo deseaba mantenerme peinado y con el cabello corto. Hay ciertas épocas en que cuando tengo tan largo el cabello, siento que no me cuadra más de lo que normalmente no me cuadra, y yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de verme siempre peinado. Si ustedes me vieran despeinado, se darían cuenta que mi estética se reduce en un gran porcentaje. Ahora bien, lo que quería contarles es que un día, y como les dije que en esa época los niños no teníamos barbero de predilección, una hermana de mi mamá la llamó a ella y le dijo que una vecina suya sabía hacer cortes de cabello. Mi mamá le dijo, me parece muy bien. Así que programó una cita con la vecina de su hermana. Pero ocurrió algo. El día de la cita y antes de la hora que debía ir hasta donde esa peluquera, la misma hermana de mi mamá le cuenta que la señora que me iba a motilar estaba retrasada porque un vecino suyo, o sea, de la peluquera, había sufrido un infarto y había muerto. Entonces la peluquera fue a auxiliarlo y el difunto murió en sus brazos. Cuando yo escuché eso, entré en shock. ¿Cómo así que la peluquera tocó el muerto y ahora me va a tocar a mí? Así que le rogué a mi mamá que no me llevara, que yo no quería que esa señora me tocara sabiendo que estaba untada de muerto. Ni mis lágrimas, ni mi enojo, ni nada de mí logró hacer razonar a mi mamá debido a su decisión. Tuve que asistir donde la peluquera del muerto. Mientras la mujer me motilaba, yo sentía que sus manos frías sobre mi rostro, mi cabello, mi cabeza y mi cuello eran las manos de la muerte misma. Yo sentía asco, rabia, miedo y frustración. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Acaso es un repudio natural o es un capricho impulsivo? Hasta ese momento no lo sabía exactamente. Sin embargo, tengo que reconocer que la muerte no es algo que me guste, no es algo a lo que me acostumbre. Años más tarde, el papá de una mujer que predica el evangelio, de una pastora, murió. Así que me llamaron y me dijeron, bueno, yo soy la pastora de mi papá, pero no quisiera hacer la ceremonia fúnebre. ¿Podrías venir a hacer la ceremonia? Y yo accedí. Así que esa mañana de domingo fui a hacer el funeral y después que terminé de dar las últimas palabras, me pareció sorprendente que todos los familiares arremetieron contra el féretro, abrieron el ataúd y empezaron a darle besos y abrazar al muerto. Una vez más entré en shock y yo solo pensaba una cosa, que nadie me toque. Así que suavemente empecé a desplazarme hacia la puerta y ahí ya no me importó que después de la sala de velación fuese yo el que tuviese que dirigir la marcha hasta el lugar donde lo iban a sepultar. Yo me perdí, ya no quise estar más ahí, porque me imaginaba, entre otras cosas, que después de tocar al muerto, ellos iban a venir a agradecerme por el sermón y a darme besos, y yo dije, no quiero que nadie me toque. Insisto en preguntar, ¿será un repudio natural o será un impulso caprichoso? De hecho, en mi familia tenemos una costumbre. Cada vez que asistimos a un funeral, después que el funeral termina y llegamos a casa, en la puerta de nuestra casa nos quitamos la ropa, nos duchamos y luego mandamos lavar esa ropa. Tal vez usted pensará de mí tan salamero, tan caprichoso. Sin embargo, creo que es un repudio natural y no un impulso caprichoso. Miren cosas que dice la Biblia acerca de la muerte. En Números capítulo 19, versículo 11 dice, quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso una lavada de manos y una bañadita no quitará la impureza?
Dios dice que no. Dios dice que es algo más fuerte. Inclusive Dios va un poco más allá y en el versículo 13 del mismo capítulo dice, quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 23, tal vez entendemos un poco esto. Pablo escribió, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que cuando una persona ha muerto, en últimas está demostrándose que lo que la palabra de Dios ha dicho es verdad. Esa persona ha muerto porque es un pecador. La gente piensa, no, ojalá mi mamá nunca se muriera, mi mamá es una santa, mi mamá es fiel devota de la Virgen yo no sé qué y del Señor caído de yo no sé dónde. Y entonces, por ese amor y esos sentimientos tan sinceros, quisiéramos que esos seres a quien tanto amamos no desaparecieran, pero desaparecerán. ¿Por qué llegará la muerte? Porque todos hemos pecado contra Dios. Y por eso aquí dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que en últimas el repudio hacia la muerte es algo que Dios mismo siente. ¿Sabes Dios por qué repudia la muerte? La repudia porque es la paga del pecado. Dios siente tremendo dolor cuando su iglesia, cuando sus santos mueren. Así lo declara la palabra de Dios en varios textos bíblicos. Ahora bien, ese repudio hacia la muerte es una condición natural. El deseo de Dios para nosotros implica que Él nos haya puesto eternidad, que es contraria a la muerte en todo sentido, tanto en términos de vida física como en términos de nuestra comunión con Él. Dios no nos creó para que muriésemos, Dios nos creó para que viviésemos eternamente. Ahora bien, ¿por qué llegó la muerte? Porque Dios dijo, muy bien, estos han pecado. Como han pecado, toda su genética se ha degenerado. Se enferman, les da dolor, se envejecen. Y usted se imagina uno viviendo 4000 años con diabetes. Se imagina uno viviendo 4300 años con venas varices. Se imagina uno viviendo 4000 o 5000 o 6000 años con artritis. Dios dijo, ha llegado la muerte por causa del pecado. Pero la muerte termina convirtiéndose en una bendición, porque el que peca sigue, o más bien, el que vive sigue pecando, pero como dice Pablo a los Romanos, el que muere en el capítulo 6, versículo 7, no vuelve a pecar. Sin embargo, Dios puso eternidad. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esto? Por eso Dios ha traído resurrección de los muertos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Diga, cuando naciste estabas hermoso. Dígale a la persona que tiene a su lado, cuando naciste estabas hermoso o hermosa. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Miren esto, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que Dios nos creó con eternidad. Si nos creó con eternidad, entonces, ¿por qué morimos? Ya lo expliqué, porque Dios desea liberarnos del pecado. En la lectura inicial, el apóstol Pedro dijo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Así que el apóstol Pedro va a decir, es necesario que todos muramos, todos nos vamos a morir. Si yo les preguntara a ustedes hoy, oye, ¿cómo te gustaría que fuese tu ceremonia fúnebre? Tal vez algunos dirán, ay pastor, que me pongan tal canción. Otros dirán, por favor que cuando me maquillen me pongan labial de tal color. Otros dirán, pastor, no me gustan los ataúdes blancos. Pero piense usted por un momento, ¿cómo le gustaría que fuese su funeral? ¿Se imagina usted que llegará todo el mundo? ¿Será que sus parientes que están en otro país van a alcanzar a llegar o con una llamadita van a decir, hombre, lo lamentamos mucho, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué tipo de flores les gustaría a ustedes que les mandaran en su funeral? De todo eso que ustedes se imaginan, hay una característica real. Nadie se dará cuenta de lo que hagan en su funeral. Ni las lágrimas que lloren,
Esos hijos que han dado lidia toda la vida, querida mamá, usted no va a escuchar el arrepentimiento de sus hijos, ni va a ver las lágrimas de ellos. Ahí ya no hay nada. Sus hijos pueden llegar con mariachi, inclusive con papayera, porque hoy en día también ya se usan las papayeras en los funerales. Es una cosa exótica, pero ahí están llegando. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué será lo que el apóstol Pedro está tratando de decir allí? Él está diciendo varias cosas. Una, sí es real que Jesús murió. Él sí murió. Él estuvo frío como están los cadáveres. En su cuerpo ya no había más sangre, porque los evangelistas dicen que hubo un momento en que metieron una lanza por su costado y salió sangre y agua, lo cual indica que ya no había nada más de sangre en él, y la Biblia dice que la vida de todo ser viviente está en la sangre. Él estuvo completamente muerto. Algunos dicen, no, él se fue de vacaciones 3 días porque su ministerio necesitaba un descansito. Otros dicen, él entró en un sueño profundo. Hermanos, no es así. Él murió completamente. Ayer le cortamos el cabello a mi niña, a Victoria. Quedó calvita, completamente redondita. Y resulta que me da la impresión a mí que quedó más blanca. Así que hubo un momento en la noche en que yo me asomé y la vi tan blanca que yo me corrí un poquito para atrás y le dije, oye, ¿estás viva? No se movía, parecía que no respiraba y como si me estuviera escuchando, entonces se movió y me dio una sonrisa. ¿Saben algo, hermanos? La muerte es real y la de Jesucristo sí ocurrió. Pero el apóstol Pedro está diciendo aquí, aunque él sí murió, también resucitó. Y esta resurrección, el apóstol Pedro dice que es la razón por la cual cuando una persona escucha el Evangelio, lo entiende y por eso nace de nuevo. Usted entenderá que la Biblia dice que el Señor dio un discurso cuando le expresó a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Y él dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ya les he explicado eso en otras oportunidades. Pero el Señor Jesús estaba diciendo, en nuestra condición pecaminosa no podemos entrar en el reino de Dios. Así que nacer de nuevo significará arrepentirse sinceramente, abandonar la vida de pecado y volverse a Dios. ¿Sabes qué dice el apóstol Pedro? Ustedes han nacido de nuevo, no porque tomen nota en el sermón, no porque vengan cada 8 días a una iglesia, ni siquiera porque alguien se haya tomado el trabajo de discipularlos. Él dice, ustedes han nacido de nuevo porque Jesucristo resucitó. Esa es la verdad. Si Él no hubiese resucitado, ninguna buena obra nuestra sería suficiente para la salvación. Así que la resurrección de Jesús es descrita por el santo apóstol como un hecho real, pero también como un acto productivo. Por eso me gustaría compartir con ustedes esta mañana algunos detalles que nos indican cómo ocurrió la resurrección del Señor Jesús. Y por eso lo primero es cómo ocurrió. Listo, ya sabemos que el Señor Jesús fue crucificado, ya sabemos que después de unas horas está completamente muerto, pero ¿cómo fue esa resurrección? El apóstol Pablo dice que la resurrección del Señor Jesús ocurrió por medio de un poder superhumano, es decir, ningún humano tiene un poder como el que ejerció Dios para resucitar al Señor. Por eso para ello Pablo usará una expresión en la versión Reina Valera que es supereminente poder y que indica que sobrepasa una marca actual. Permítanme preguntarles algo. ¿Alguien sabe cuál es el récord mundial de los 100 metros planos? ¿Alguien sabe? ¿Estamos por debajo de los 10 segundos? 9.8. 9.8 dice Camilo. ¿Será que existe el poder humano para que alguien corra a una velocidad de 100 metros por segundo? Piensen eso, 100 metros en un segundo.
Los mayores velocistas están en ese rango. Vamos a ponerlo entre 9 y 10 segundos. Los mayores velocistas. Los que van a toda velocidad logran recorrer 100 metros, Pablito. 9.58. Estabas caliente, Camilo. 9.58 segundos. Pastor, ¿cuánto te demoras tú recorriendo 100 metros? No, hombre, exagerado. Juan, ¿cuánto te demoras tú? Juan Aguirre, piense 100 metros. ¿Dónde hay 100 metros? 100 metros es casi una cuadra, ¿cierto? Una cuadra es como de 80. Listo, piensa en 100 metros, un poquito más de una cuadra. Juli, ¿cuánto te demoras tú? 2 minutos, corriendo. Juan Aguirre. Uy, bien, bien, bien. Jorge. Ve, yo me demoro por ahí 4 días. Con este estado físico que tengo, por ahí 4 días me demoro. 100 metros planos. ¿Sabes qué significa supereminente? Significa que supera todas las marcas. Y lo que la Biblia está diciendo es que cuando Dios resucitó a Jesús, Dios usó todo el poder de su fuerza. En Efesios capítulo 1, versículos 18 y siguientes dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Mire, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Qué nos está diciendo el santo apóstol? Que la resurrección del Señor Jesús demuestra una acción del poder de Dios mayor que la que se ejerció el día que Dios creó el mundo, mayor que cualquier milagro o sanidad que narre la Biblia o que esté por fuera de ella, mayor que cualquier cosa que nos sorprenda. ¿Ha visto usted las caricaturas y cómo los superhéroes cogen poder? Algunos van y se pegan de un cable eléctrico y ¡wow!, se convierten. Otros hacen movimientos sobre el mar y ¡wow!, reciben poder. Otros miran hacia arriba y se convierten. Hasta Popeye se come unas espinacas y le sale un superpoder. Lo que Pablo está diciendo es, cuando Dios demostró su poder, Él tuvo un acto que hizo que Él sacara toda su fuerza y todo su poder. Y ese acto fue el día que resucitó a Jesucristo el Señor. Lo segundo que quiero mostrar aquí es que cuando Jesucristo resucitó, se demostró la inferioridad de la muerte. En Hechos capítulo 2, versículo 24 dice: pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Esa es la traducción en lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el santo apóstol? Miren, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, todos los muertos iban a un mismo lugar. Ese lugar en la Biblia se llama la cautividad. Así que allá fueron los santos patriarcas, la gente con fe, pero también fueron los malvados, y todos se encontraban en ese mismo lugar. Sin embargo, el día que Jesús murió y resucitó, se inauguran 2 lugares. Los que mueren con fe, a partir de ese día van a un lugar que se llama el seno de Abraham o el paraíso. Ustedes recuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, uno de los ladrones le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que le dijo que iba a morir ese mismo día, pero que iba a ser trasladado. ¿Qué es ese paraíso? El lugar donde van todos aquellos que mueren en Cristo Jesús. No es el cielo. Al cielo nadie ha llegado todavía.
Es un lugar donde los que ponen y depositan su fe en Jesucristo al morir van allí. Pero el otro lugar es el infierno. La Biblia dice que cuando una persona muere sin Cristo Jesús, esa persona inmediatamente va al infierno. Por más rezos que haya hecho, por más oraciones que haya hecho, por más predicaciones que haya contado, si esa persona no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, se va al infierno. Y no hay otro lugar. Sin embargo, les venía diciendo, antes que Jesús muriese y resucitase, había un lugar común para todos. Se llamaba la cautividad. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que cuando Jesús resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa? Dios le quitó por medio de Jesucristo a ese lugar llamado cautividad la autoridad que tenía sobre todos los muertos. Así las cosas, la palabra del Señor nos está diciendo que el mismo Señor Jesús, al morir, tuvo que ir a ese lugar. Cuando Él llegó allí, la muerte dijo, uno más, bienvenido, nombre, Jesús de Nazaret. La muerte buscó su listado y dijo, Jesús, Jesús, por la J, no está. Jesús se escribe con J o con G, le dijo muerte. La muerte algunas veces es ignorante. Entonces, con J, siguió buscando, no te encuentro. Ese día Jesús tomó las llaves de la muerte, se las quitó al infierno, se las quitó a la muerte, sacó a todos los que habían muerto creyendo en Él, los llevó al paraíso y ¿saben qué hizo la muerte? Dice el apóstol, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Quién es más grande? La muerte, el Señor. ¿Quién es inferior? La muerte. Pero además ocurrieron cosas físicas. Ya he dicho cosas que ocurrieron en el plano espiritual. Dios mostró todo su poder, la muerte no lo pudo retener, pero en el plano físico ocurrieron cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 1 y siguiente, se nos va a decir que hubo hasta una intervención angelical. Dice allí, el domingo por la mañana, muy temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias romanos temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. ¿Se puede imaginar usted eso? Muy de mañana, muy temprano, hubo un terremoto y dice que ese terremoto fue por causa que un ángel descendió, quitó la piedra donde lo habían sepultado y luego se sentó sobre la piedra. ¿Había pensado usted en esa realidad? Tal vez no, algunas veces pasamos muy de largo estos acontecimientos, pero así ocurrió. La Biblia no nos dice que el Señor haya salido por esa puerta de la tumba. No sabemos si salió por ahí. Ninguno de los evangelistas se atreve a decir que salió por la tumba. Si salió por la tumba o si salió de otra manera, el hecho es que Él sí resucitó y eso demuestra el gran poder de Dios. Ahora bien, la resurrección del Señor ha traído unas consecuencias para nosotros hoy. Y quisiera esta mañana compartirle algunas. La primera es que nos es quitada la vergüenza. Por la resurrección del Señor Jesús nos es quitada la vergüenza. Sin duda alguna vivimos hoy en un momento histórico en el que el pudor y la vergüenza ya no son valores que importen. Hoy la gente puede andar desnuda,
Hoy la gente va y hace festivales en lugares turísticos como en el oriente antioqueño. Hoy a la gente no le importa vestirse bien. Hoy no hay pudor, hoy no hay vergüenza. Sin embargo, piense en esto. ¿Qué siente usted cuando usted es descubierto en un pecado? ¿Qué siente cuando se encuentra con personas que supieron de su pecado? ¿Qué siente un hombre con la familia de su esposa cuando él fue descubierto en adulterio? ¿Qué siente una persona que falsificó documentos para decir que tenía un título profesional cuando nunca fue a la universidad? Piense en qué siente una mujer frente a sus hijos cuando ellos descubren que ella fue infiel en el matrimonio. ¿Qué siente un empleado cuando su jefe lo descubre robando? ¿Qué ha sentido usted cuando lo descubren en una mentira y lo confrontan con otras personas? Por ejemplo, ¿oíste, Lili? Si es verdad que Mayra estaba con vos. Mayra, Mayra. ¿Cuál Mayra? Ya empieza la sospecha. Mayra, la prima tuya. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Ya, esa es la pregunta. Vamos por mal camino. No, ella me dijo que estaba con vos y Mayra está aquí al lado de este. Y Mayra está haciendo fuerza que diga que sí, que diga que sí. No, no, yo no he podido salir. Yo estaba por allá en Hispania. Yo no me he visto con ella. Oíste que Lili estaba en Hispania, vos no estabas con ella. ¿Qué siente Mayra? Vergüenza, dolor por la vergüenza. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6, versículo 32, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Es verdad que algunos, cuando son descubiertos en sus pecados, sienten enojo y se hacen los dignos. ¿No ha visto usted gente que es tan grosera que los descubren haciendo el mal y dicen, ¿y qué? De malas, póngala como quiera. Pero cuando alguien madura, cuando alguien reconoce su pecado, cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Dios, sin duda alguna, algo que experimenta es el dolor de la vergüenza. Cuando el Señor Jesús murió, su desnudez y su vergüenza cargaron las nuestras. Los evangelistas son enfáticos en decir que al Señor Jesús le quitaron sus prendas de vestir y así se cumplió lo que Dios había anunciado por el profeta Isaías. Lastimosamente, en el arte tradicional nos han hecho creer que el día que Jesús estaba crucificado tenía un pañuelito, estilo pañal, como si fuera un calzoncillo que estaba cubriendo sus partes íntimas. No es así. A Jesús lo desnudaron por completo. Y esto se cumplió así porque Dios lo había profetizado por medio de Isaías. En el capítulo 52 Dios había dicho, el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Jesús estaba completamente desnudo. Toda la gente que pasaba al frente de él dice que meneaban la cabeza, se burlaban de él y decían cosas como, no pues que es capaz de levantar el templo en 3 días, si es Dios que se baje de esa cruz. Pero ¿puede imaginarse usted la morbosidad de la gente? Usted y yo sabemos que Jesús nunca cometió pecado y eso significa que nunca tuvo relaciones sexuales. Cuando un hombre no ha tenido relaciones sexuales, se evidencia en su cuerpo que no ha tenido relaciones sexuales. ¿Te puedes imaginar a la gente pasando al frente de él y burlándose y diciendo cosas como, vea, tan jovencito y tan bonito, y vea, ya era edad que hubiera conocido mujer, vea, no conoció mujer. Él está muriendo en la cruz y la gente está trayendo más vergüenza con sus comentarios. En Marcos capítulo 15, versículos 40 y siguientes, se nos dice y se nos da a entender que por causa de la desnudez del Señor, sus amigos cercanos miraban desde lejos. Versículo 40, algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María,
Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ellas dijeron, no lo miremos, por favor hagámonos acá, miren cómo se burlan de él, no aumentemos su vergüenza. Si a usted otra persona lo ve desnudo, a usted no le importa. ¿Cuántas veces no hemos tenido que ir donde el médico y el médico nos dice, quítate la ropa? ¿Ves esa mantica que está ahí sobre la camilla? Quítate la ropa y te pones la mantica. ¿Y qué pregunta uno? ¿Cuál es la pregunta que uno hace? Doctor, ¿y los interiores también? Y él le dice, quítate la ropa. Así que uno va, se quita la ropa, mira para todas partes, que no haya cámara, y uno frunce el fundillito un poquitico mientras se sienta en la camilla a esperar que el doctor venga y lo revise. Díganme si no es verdad que uno se tensiona. Le levantan a uno y uno es disque todo pudoroso mirando para otra parte. Uno no mira para allá. Uno mira para otra parte y es uno mismo. La vergüenza del pudor. ¿Sabes qué pasó? Si Jesús no hubiese resucitado, tanto la vergüenza de Él como la nuestra estaría en iguales condiciones. Sin embargo, cuando Él resucitó, cargó con nuestra vergüenza. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Lo que tú hiciste en el pasado, esos pecados que tú quisieras que nadie más te volviera a recordar, esas personas que tú desearías no volverte a encontrar, no por rencor, sino por pena, que tú dices, qué vergüenza volverlo a ver. Todo ese dolor por la vergüenza, Jesús lo llevó en la cruz. Pero al resucitar, entonces esa vergüenza queda anulada. En segundo lugar, por medio de la resurrección del Señor Jesús, son quitados nuestros faltantes emocionales. Y me gustaría que usted escuchara muy bien esto. Sin duda alguna, y por ser una humanidad caída, hemos desarrollado diferentes faltantes emocionales. Muchos hombres y mujeres se entregan al desenfreno sexual por causa del síndrome de carencia afectivo. Hace algunos años acá en la iglesia tuvimos una niña que fue abusada sexualmente. Ella recuerda hasta que el hombre número 7 se puso sobre su cuerpo. Hasta ahí tuvo conciencia y después no supo cuántos más la abusaron sexualmente en un mismo hecho. En la época en que en la Comuna 13 los grupos guerrilleros y paramilitares estaban peleándose el territorio para que así pudieran tener un canal de comunicación que los llevara a la cordillera occidental y transitar por ahí la droga, esta niña fue abusada sexualmente. Y como ya les dije, tuvo conciencia sino hasta el hombre número 7. Después de eso no se acuerda. Pero después de haber sido abusada, se regó la bola. Así que la empezaron a llamar la hija de tal, la que violaron. Le pusieron una etiqueta con la que la reconoció su familia, sus compañeros de colegio, sus profesores, sus vecinos y durante mucho tiempo la gente que estaba cercana a ella. Cuando ella observó eso, tomó la decisión de distanciarse de ese círculo, pero quedó con un gran problema causado por el dolor del abuso y por la incomprensión de sus padres. Ella sintió la carencia afectiva y a partir de ese día se entregó a los brazos de cuanto hombre aparecía en su vida. Ella misma declara que en ocasiones llevaba solo minutos de conocer a un hombre y después de un poco de coquetería y una propuesta indecente, ella se iba a la cama con él. También muchos fueron abandonados por sus padres y otros muchos, aunque no fueron abandonados, sí experimentaron el desprecio de su papá, de su mamá o tal vez de ambos. ¿Sabía usted que muchas personas a diario sufren por su condición de salud, por su apariencia física? ¡Ey, anda donde Laura! ¿Cuál Laura? La gorda. ¿Oíste? Anda donde Camilo. ¿Cuál Camilo? El narizón. ¿Oíste? Pregúntale a Francia. Ah, no, Francia no. Francia no, ahora no podemos hablar de Francia. ¿Listo?
Voy a cambiar el nombre. ¿Oíste? Pregúntale a la otra Laura. ¿Cuál Laura? La negra. Etiquetas que traen mayor dolor cuando la gente es nombrada no por lo bueno, sino por aquello que es un faltante emocional. ¿Ha pensado usted, por ejemplo, cuántas mujeres han sufrido porque toda la vida se quedaron esperando que un hombre llegara a sus vidas y nunca llegó? Ellas vieron a sus amigas casarse, vieron a sus hermanas casarse, pero nunca llegó alguien que le hiciera una propuesta real, decente y seria. ¿Sabes cuánto dolor tiene esa mujer cuando empiezan a pasar los años y su vida quedó vuelta a un fracaso sin rumbo porque inclusive sus familiares la dejaron al cuidado de sus padres porque como es la beata de la familia? Al resucitar, el Señor Jesús logró rescatarnos para Dios y no se avergüenza de recibirnos como somos. Y además, Él no nos llama por etiquetas. Él no nos dice el gordo, no nos dice la flaca, no nos dice el negro, no nos dice el morocho, no nos dice la fea, tampoco dice, hey, beata, vení. Él nos llama hermanos. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muchas personas están en una tristeza permanente porque el abandono de sus padres les ha traído una tremenda carencia. ¿Por qué me abandonó mi padre? ¿Por qué no quiso responsabilizarse? ¿Por qué mi padre no quiso cargarme en sus brazos? ¿Por qué cuando era bebé no sentí los labios de mi padre dándome besos en mi frente? ¿Por qué mi padre nunca fue a recogerme al colegio? ¿Por qué nunca me matriculó? ¿Por qué mi padre nunca le aportó a mi mamá para que yo tuviera una buena alimentación o una buena educación? Todas esas carencias afectivas traen mucho dolor, pero cuando Jesús resucitó, Él ha sido capaz de llevar todas esas carencias para restaurar sin importar cuál sea el dolor. ¿Cómo lo hace? Lo hace saciándonos con la frescura de su palabra. ¿Recuerda usted a la mujer samaritana? ¿Recuerda usted cuando el Señor le pidió agua y ella no quería dársela? Pero Él le dijo, mira, si tú me pides agua a mí, yo te la doy y esa agua te saciaría y jamás tendrías que venir a sacar agua en este pozo. En Juan capítulo 4, versículo 13, se nos cuenta esta historia. Jesús le dice a la mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús. Pregunta, ¿cuántos han bebido de esta agua? ¿Han vuelto a tener sed? ¿Les gustaría que nos regalaran una botellita de agua? ¿Sí? ¿A cómo son, Marcela? A 1.000, en la tienda a 1.000, mire, regaladas, a 1.000. A 1.000, usted puede ir a la tienda a 1.000, cómprela ahorita a 1.000, a 1.000. Pero el que tome esta agua, vuelve a tener sed, vuelve a tener sed. Pero el Señor le dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Así que la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. ¡Wow! Ella está viendo en esta conversación una posible solución a su problema. ¿Cuál es el problema de ella? El problema de ella es que en esa época no había acueducto que llevara el agua hasta las casas. El problema de ella es que ella salía a la hora más calurosa del día para sacar agua y no salía a la hora más temprano cuando las otras mujeres e inclusive hombres iban a sacar agua. ¿Por qué sería que ella salía a esta hora? Cuando ella le pide agua al Señor, ¿sabes qué le dice el Señor? Bien, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Oye, ¿no estábamos hablando de agua? ¿Por qué nos metimos en este asunto personal? No tengo esposo, respondió la mujer. Y el Señor le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Por qué estaba la mujer a esa hora tan calurosa del día sacando agua?
Porque esta mujer tenía una historia de vida en la que ya llevaba 5 matrimonios. Ahora estaba conviviendo con otra persona y con ese que convivía no era su esposo. 5 fracasos matrimoniales. 5 fracasos que la habían dejado completamente devastada, al punto que el señalamiento social se había vuelto tan difícil de llevar y era tan difícil sobrevivir con ese señalamiento social que ella dice, para que no se burlen más de mí y para que no me sigan diciendo la Fufis, la Suri, la vaga, Fufis de fufurufa, Suri de suripanta, vaga de vagabunda. Ella dice, no voy a salir con los demás, voy a ir cuando nadie va. Al mediodía nadie sacaba agua. El calor era muy parecido al de íntima devoción. Era tanto el calor que nadie iba al mediodía, pero ella, para evitar el contacto social, iba a esa hora. Señor, dame de esa agua. Y ella le dice muy claramente, para que yo no tenga que volver aquí a sacarla. Ella en realidad le está expresando un dolor tremendo al Señor. Señor, mira, tengo que esforzarme físicamente para venir acá, porque es que si lo hago a otra hora la gente se burla de mí, me señala. Hace algunos años atrás estaba en una iglesia, en la posesión de un pastor, me invitaron allí, pero otro pastor iba a predicar y justo tocó el tema de la mujer samaritana. Cuando el pastor llegó a este punto en el que el Señor Jesús le dijo, es cierto que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu esposo, una pastora que estaba a mi lado me dijo, es que, como contentica, ¿no? ¡Qué muchachita! Yo me quedé pensando en varias cosas y le respondí, bueno, esa disfrutó y fue salva, pero sentí como tanto dolor y dije, después de 2000 años seguimos con el señalamiento para esta mujer. Si eso ocurre en un templo cristiano, donde una mujer que predica el evangelio y que dice ser pastora, se refiere así a esta mujer, ¿se puede imaginar usted los comentarios del vecindario donde vivía esta mujer? Los comentarios de la ciudadela, vea, allá va fracaso, va por el 6º, ¡ay, qué cosita! Y otros decían, mira cómo sí, o sea, no es por nada, pero bien parada sí está, mira qué piernas, todavía se le ve el pecho muy sostenido, ¡qué ricurita! El Señor Jesús sabe cuál ha sido el trasegar de ella. Jesús sabe que su vida no ha sido fácil. La Biblia no nos dice si ella fue abandonada por su padre, si fue despreciada por su condición de mujer. No sabemos si desde temprana edad fue comercializada para el placer sexual. No sabemos por qué tantos hombres estaban en el registro de su vida. Es posible que hoy muchos piensen que 5 hombres son muy poco para el placer y alguien dirá, oiga, yo hubiera tenido más. Sin embargo, en esa época, ese número 5 representaba tanto que inclusive cuando el Señor Jesús menciona su relación actual, le dice, y el que ahora tienes, es decir, el 6º hombre que te estoy contando, ni siquiera es tu marido. ¿Por qué será que esta mujer había pasado por tantos matrimonios? Sin duda alguna tenía una tremenda necesidad que alguien le saciara en su interior y nunca lo había logrado. Te podrás imaginar al segundo marido diciéndole, ¿sabe qué? Me largo, con razón Pedrito se fue del lado suyo, mija, chao. Te puedes imaginar el tercero diciendo lo mismo, mija, con razón los otros dos, ¿usted qué dijo? Que yo soy el marrano, oiga esta, chao, mija. ¿Te imaginas el cuarto esposo diciendo, uy, no, yo no sé a mí qué me pasó con usted, ¿sabe qué, mijita? Pico y chao. ¿Te imaginas al quinto hombre? Ni siquiera le habló de frente. Le mandó a un muchacho del barrio a que sacara la ropita porque él no iba a volver por allá. No, de pronto lo tienen yerbado. Jesús conocía el trasegar de ella. Él sabía que ella necesitaba saciedad para su alma. ¿Sabe algo? La mayoría de pecados de inmoralidad sexual son producidos por carentes afectivos. En Ezequiel capítulo 16, 28, Dios dice,
Una y otra vez fornicaste con los asirios porque eras insaciable. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús tal vez fue la primera persona que en la vida de esta mujer le reconoció algo bueno. Y usted dirá, ¿le reconoció algo bueno? Volvamos al versículo 18. Jesús le dice, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Y miren lo que resalta el Señor. En esto has dicho la verdad. Jesús fue la primera persona que se acercó a ella para decirle algo bueno en su vida. Todos los demás le decían falsa, hipócrita, vagabunda. Ay, mija, es que yo me voy a trabajar y yo no sé usted qué hace aquí en la casa. Yo no sé a quién entra usted. Toda la vida ella había estado luchando por algo, porque alguien creyera en ella. Y Jesús viene y le dice, en esto has dicho la verdad. ¿Qué hizo Jesús? La sació. Le dio su presencia, le compartió las buenas nuevas, le compartió su esencia. Y eso era lo que ella todo el tiempo había estado buscando. Diga conmigo, al resucitar, Jesús el Señor dispuso todo para saciar mi necesidad. ¿Qué otra cosa ha hecho el Señor con su resurrección? Darnos libertad de los vicios y de las adicciones. Parece que nuestra necesidad de enfrentar nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestros faltantes, nuestros dolores emocionales y hasta la soledad, se vuelve algo muy común adherir a nuestra vida paliativos que hacen más llevadero el dolor. ¿Qué tipo de paliativos son estos? Las drogas, los alucinógenos, el alcohol. Todo el tiempo hemos sabido que esos son adicciones, que son vicios. Pero ¿sabe algo? Ahora se ha ampliado el tema de los vicios y las adicciones. Los videojuegos, la masturbación, el sexo ilícito, las mentiras, los teléfonos celulares, las pantallas de televisión, las plataformas de películas y series. Muchas cosas de esas pueden convertirse en nuestra vida como el calmante a tanta ansiedad y tanto afán. Lastimosamente, durante mucho tiempo en la iglesia cristiana se habló del vicio y de la adicción referente solo a 3 cosas: el sexo, las drogas y el alcohol. Pero hoy tenemos una gama tremenda de vicios y adicciones. Vicios que lo único que le ofrecen a la gente es placer mental. ¿Qué es un vicio? ¿Qué es una adicción? Aquello que le ofrece a la persona placer mental. Y la persona, para tener ese placer mental, recurre constantemente a eso para tener satisfacción. La Biblia dice que el día que iban a crucificar al Señor Jesús, a él le ofrecieron un alucinógeno que se usaba en aquella época, que hacía que la gente enfrentara sus penas, ya fueran las físicas o las emocionales, saliéndose de esta realidad y distorsionando su visión de la dimensión en la que estamos. En Mateo capítulo 27, versículo 34, dice que iban a crucificar a Jesús y allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Tenga en cuenta que este mismo pasaje o que este pasaje no es el mismo al que se hace referencia cuando a Jesús le dieron vinagre. El vino y la hiel era un narcótico que se hacía en aquella época. Haga de cuenta hoy cualquier tipo de droga como la heroína o la cocaína. La gente hacía esta mezcla, vino con hiel, e inmediatamente eran llevados a otra dimensión. Perdían la noción del ser. Cosas como esas se usaban. Y cuando había sacrificios donde llevaban a alguien a la muerte por medio de la crucifixión, parece ser que o los romanos o las mujeres judías, tratando de mostrar un poco de clemencia o misericordia sobre el que había sido condenado, le ofrecían vino con hiel para que la gente saliera de esta dimensión y así el dolor fuera más llevadero. La Biblia dice entonces que Jesús lo probó y cuando se dio cuenta que era este narcótico, decidió no tomarlo.
porque él no estaba buscando salir de la realidad. El Señor horas antes ya le había dicho a su padre que tomaba la decisión de beber la copa de él, es decir, ir a la muerte, y por eso no necesitaba un narcótico que le trasladara a otra dimensión para no sentir dolor. ¿Saben por qué es importante este pasaje? Porque en medio de nosotros hay personas con adicciones y muchas veces nos ha faltado compasión y compromiso para entenderles. Toda persona que necesite, y repito esto, tener placer mental por medio de un vicio o de una adicción, es una persona que tiene que ser tratada como un vicioso o un adicto. Necesita recuperación, necesita terapia, necesita disciplinas. Nosotros algunas veces ignoramos eso y también ignoramos que en la cruz el Señor evitó precisamente eso, porque te imaginas al Señor todo llevado en forma en la cruz. Uy, parcero, qué viaje. Viejo, esto es una cruz, un avión. Mira, ¿esta gente qué? ¿Por qué me está mirando? Hombre? ¿Qué les importa? Vayan para la casa, hombre. Él tomó la decisión de no tomarlo para darle libertad a todos aquellos que están esclavizados por una adicción, porque están disfrazando sus presiones y sus angustias con estas malditas adicciones. En primera a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículos 9 y siguientes dice: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Diga conmigo, por la resurrección de Jesús el Señor, tenemos libertad. Vení, sentate a ver, que es que me tenés esperando hace como 8 meses. Vení que estoy hablando de vos. Vení, Carlito, síguete. Por la resurrección del Señor Jesús, Él nos ha quitado el temor, incluido el de la muerte y el del juicio. ¿Se acuerdan ahorita que les dije que a uno le da repudio la muerte? Pero también da miedo. ¿Sabe usted lo que siente una persona cuando recibe una llamada y le dicen que su papá o su mamá murieron? ¿Sabe usted lo que siente uno cuando uno sabe que tiene un familiar en la clínica y el teléfono suena en la madrugada? Miedo. ¿Qué pasaría si te encontraras con la muerte de frente y tú dijeras: ay, ¿y usted qué? Y ella le dijera: en 2 minutos nos vemos, mijo. ¿Qué sentiría usted? La muerte produce miedo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que por la resurrección del Señor, Él nos ha librado del miedo a la muerte. Dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, es decir, humanos, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. La muerte produce miedo. Recuerdo que en mi época de adolescente en la iglesia había un predicador que siempre preguntaba lo mismo: ¿cuántos le tienen miedo a la muerte? Y los cristianos de toda la vida, no, nadie levantaba la mano. Pero si alguien levantaba la mano, uno decía: vino por primera vez. Pero yo pensaba: no, yo sí le tengo miedo a la muerte. Yo sí le tengo miedo. Yo le tengo miedo a esa separación absurda. Yo le tengo miedo a que se me hayan quedado conversaciones pendientes con la gente que amo. Yo le tengo miedo a ese momento en el que uno se separa
y ya no está más acá. Sin embargo, hay una palabra de esperanza, y es que ahora podemos enfrentar la muerte sin temor, no por nosotros, sino porque Él resucitó. Por la resurrección del Señor Jesús somos libres del temor, pero también somos libres del pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, Pablo, angustiosamente dañando una mala doctrina que se había infiltrado en la iglesia, dijo: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Algunos se habían levantado en la iglesia para decir: no, Jesucristo no resucitó, eso es puro cuento. No, Él sí vino, Él se murió y bueno, ya nos dejó buenas enseñanzas. Pablo les dice: no, hermanos, no es filosofía, no es teología, no es doctrina, no es letra, es una realidad. Porque piensen en esto, les dice él: si Él murió, como ustedes saben que murió, pero no resucitó, el que ustedes vengan a cantar acá, el que ustedes carguen una Biblia, el que ustedes oren, eso es solo ilusión. Pero además, todavía están en sus pecados. Así que tienes la infidelidad del pasado cargada a tu cuenta. Los robos del pasado los tienes cargados a tu cuenta. Las mentiras del pasado las tienes cargadas a tu cuenta. Pero ¿qué pasa si leemos este versículo en positivo? Y si tal vez decimos: ya que Cristo ha resucitado, la fe de ustedes es real y ya no están en sus pecados. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.